son muchas tarifas que tienen disponibles para el servicio, y dentro de esas muchas están estas 4 en las que prácticamente cualquier instalación de bombeo de agua potable se podría contratar, ¿verdad? Es una tarifa contratada en baja tensión con demanda máxima, con demanda máxima, baja tensión con bloques horarios, con diferentes costos dependiendo del horario del día, media tensión con demanda y media tensión con bloques horarios. Cuando llegamos a hacer un estudio aquí en Panamá, pues encontramos que la mayoría de las instalaciones de bombeo, bueno, todas excepto una, estaban contratadas en baja tensión con demanda. Esto es esta tarifa. Bueno, hacemos el análisis y encontramos que en todos los casos esta es la que resulta más barata. Fíjense, hay un diferencial importante. ¿Qué significa poner subestaciones, verdad?, en las plantas para contratar energía en media tensión? Pero fíjense lo que representa el mantenimiento de la subestación y las pérdidas por energía en la subestación. Son estas 2 rebanaditas azul y morado que tenemos aquí. Realmente nada. Lo caro es la energía, ¿verdad?, que está pasando por ahí. Esa es la parte fundamental. Y hay una diferencia importante en esto. Aquí se propuso instalar las subestaciones y cambiarse de tarifa, y es un proyecto que tiene un periodo de retorno de inversión a muy corto plazo, no viene aquí, pero menos de un año, una cosa así que tenemos que hacer. Perdón. El siguiente punto es el factor de potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo optimizar el factor de potencia? ¿Verdad? Ya vimos el tema de las tarifas, ahora vamos a entrar un poquito más aquí al tema del factor de potencia. Fíjense esta gráfica, a lo mejor no se alcanzan a ver bien los números, pero se los comento. Esta gráfica nos ilustra cómo se va incrementando la corriente demandada por un equipo o por una instalación como función del factor de potencia. Digamos que si tenemos un factor de potencia unitario, factor de potencia 1, nuestra demanda de corriente es el 100%. Esto es, vamos a demandar la corriente que necesitamos para hacer el trabajo, 100%. Pero si el factor de potencia disminuye, por ejemplo, a 0.8, entonces nuestra demanda de corriente es como del 130%. Esto es, tenemos un 30% adicional de corriente demandada. Obviamente, si baja a 0.5, entonces ya tenemos un 200% de la corriente. Y las pérdidas en los conductores eléctricos son pérdidas por efecto Joule, ¿verdad? Y que son función de la resistencia del conductor por el cuadrado de la corriente. Así es que si yo tengo una corriente del 200% de la que necesito al cuadrado, pues tengo pérdidas del 400%. Si yo optimizo el factor de potencia, y entonces me puedo ahorrar gran parte de ese 400%. De hecho, todo. O sea, digamos, ese incremento lo podemos ahorrar completamente hasta llegar a este nuevo. Pues ahí, yo por eso decía, el tema de factor de potencia no es nada más un tema de si viene que nuestro recibo un cargo por bajo factor de potencia, es un tema de energía. Estar trabajando con bajos factores de potencia significa incremento del consumo de energía derivado de estas pérdidas, y que las podemos comprar. Y si además nos vamos a evitar un cargo, pues tanto mejor. ¿Qué problema nos encontramos con tener un bajo factor de potencia? 1, aumento de las pérdidas por efecto Joule. 2, eso como ya lo hemos mencionado. 2, fíjense, aumento de la caída de voltaje. La caída de voltaje en un conductor eléctrico es función de la resistencia por la corriente, ¿verdad? Si yo tengo una corriente del 200%, mi caída de voltaje es el doble, la que sea, el doble. ¿Qué significa que yo tenga una caída de voltaje, de tensión de ese tamaño en los conductores eléctricos? Significa que el motor va a recibir un voltaje por debajo del nominal. Y un motor alimentado con un voltaje por debajo del nominal es un motor que, 1, va a demandar más corriente, y al demandar más corriente, más caída de voltaje, más pérdidas y más problemas. Y 2, va a trabajar con una eficiencia más baja.
porque no está trabajando en sus condiciones de diseño, ¿verdad? Esto es, problemas y más problemas. Oportunidades de ahorro de energía y más oportunidades de ahorro de energía. 3. Incremento de la potencia aparente. Esto es, si yo estoy demandando el 200% de la corriente que necesito un transformador pues el doble. Recuerden que los transformadores vamos a medir en términos de los kilovolts amperes. Si yo tengo los amperes el doble, el transformador será el doble. Requerimientos de inversión más altos, mayores pérdidas en el transformador. El tema es que estas pérdidas a las que me estoy refiriendo son pérdidas que tenemos dentro de nuestras instalaciones de bombeo y son pérdidas que evidentemente también tiene el suministrador de energía, porque tiene pérdidas en sus conductores eléctricos, tiene caídas importantes de voltaje, que significan subestaciones más grandes, que significan conductores de mayor calibre para manejar esas corrientes. Y por eso es que el suministrador dice, vamos a cortar de potencia, también un cargo, porque me estás ocasionando estos problemas, y lo justo es que los pagues, listo, y eso así es, ¿no? Nuestro tema es optimización del factor de potencia. Más allá, digamos, del tema convencional de la compensación del factor de potencia que se suele hacer. Y cuando hablamos de la optimización, pues significa pues, sacar el mayor provecho de esto, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pasos para optimizar el factor de potencia? 1. Identificar el origen de este bajo factor de potencia dentro de nuestras instalaciones. Con muchísima frecuencia no se hace. Simplemente hay un bajo factor de potencia, el suministrador me está poniendo ahí un cambio con bajo factor de potencia. Hay un vendedor de equipo eléctrico que dice que tiene una caja que se llama capacitor y que si la pongo, se me lo resuelve. Le compro la caja, que además es barata, la instalo, se resuelve el problema, todos contentos. ¿No? El tipo ya vendió su caja, yo ya resolví mi problema, el suministrador dice, yo no tengo bronca contigo, así es que aparentemente todos contentos. Si le resolvimos el problema al que nos vendió el aparato ese, porque ya llevó un dinerito para su casa, le resolvimos el problema al suministrador, porque ya no tiene él los problemas de bajo factor de potencia, pero con frecuencia dentro de nuestras instalaciones seguimos teniendo el mismo cochinero que teníamos antes. La instalación es exactamente igual. No hemos resuelto el problema de origen, ni siquiera lo hemos identificado, no sabemos cuál es el problema. Simplemente nos llegó el tipo con esa cajita negra, la pusimos y funcionó. Pero no hemos resuelto ni las pérdidas de energía en nuestras instalaciones, ni las caídas de voltaje, ni los requerimientos de potencia aparente adicional. Así es que lo primero que tenemos que hacer es identificar el origen de este problema antes de ir a comprar esas cajas. Si el motor está sobredimensionado, ese es el problema. Motores sobredimensionados trabajan con factores de corriente, de factores de potencia bajos. Bueno, pues en lugar de ir a comprar un capacitor para ese motor sobredimensionado, hay que cambiar ese motor por un motor de la capacidad que deba tener. Y entonces vamos a obtener dos beneficios. Uno, el factor de potencia se va a mejorar. Y dos, la eficiencia de